Muy buenas noches. Oiga, ayer se puso bueno el debate en la mesa de los lunes sobre la declaración del presidente López Obrador en la que dijo que no había medias tintas. O debemos estar a favor de la transformación del país, de la honestidad, de limpiar la corrupción en México y de ser liberales, o debemos estar en contra y ser conservadores. No hay más, se está con él, con López Obrador, o en contra de él. Para analizar esta situación, saludo vía remota, sana distancia a Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, camaradas. Tovarich, bravo, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Leo? Te saludo. Me gustaría musicalizar este saludo con música de la BOA, pero no la tengo a la mano. No, les tenemos una sorpresita para el final de esta mesa. Okay. Y el Tovarich, Gibran Ramírez. Tovarich. Camarada Superman, ¿cómo está usted, camaradas? Bueno, creo que te toca comenzar a ti, Carlos. Bueno, mira, la verdad es que sí, no sé bien por dónde entrarle. Encuentro como dos ángulos posibles. Por un lado, me parece que la del presidente es una declaración profundamente megalomaníaca. O sea, realmente de un narcisismo brutal, ¿no? Teniendo, como tenemos ahorita, una pandemia, una crisis sanitaria y económica de proporciones pues como las que son, ¿no? Con miles de enfermos, miles de muertos, con millones de personas que van a caer, de nuevos pobres y de nuevos desempleados, que el presidente considere que la prioridad es definirse en torno a él, en torno a su proyecto, a su gobierno, pues sí, la verdad es que me parece francamente un delirio, ¿no? O sea, como si el momento estuviera como para que las cosas se trataran de él, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, también me parece un gesto desesperado, un intento muy evidente de tratar de cambiar, no solamente de tratar de cambiar temas, sino de tratar de encender los ánimos, ¿no? Porque pues no, las cosas no están saliendo bien. Este es un gobierno al que la pandemia le está frustrando su proyecto. Al presidente le ha costado mucho trabajo readaptarse a esta nueva circunstancia, y creo que lo de ayer y lo de hoy pues sí dan cuenta de que el presidente está más ocupado en ir calentando los ánimos de cara a la siguiente elección que ocuparse propiamente de la emergencia. Debe ser muy frustrante para un presidente así, muy molesto, tener que gobernar cuando lo que quiere claramente el presidente es ya entrar de lleno a hacer campaña, ¿no? En fin, de todas maneras sí creo que pues, tiene éxito en la medida que, mira, aquí nos tiene hablando de eso, sí, y no hablando de las cosas realmente importantes, pero bueno, pues así es a veces este negocio. Gibran. Bueno, ya, si por marcar la agenda por ahí es megalomanía, seguramente tú serás un admirador de López Obrador si el razonamiento de Carlos es correcto, y no. Es que hay muchos temas en la agenda pública y se atienden todos. Está en el discurso público eso. Tan está que Carlos se inventó, o más bien se importó ahí el término de Corea del Centro. Yo sí voy a tomar el tema que nos propones, camarada Leo, y creo que son tres cosas que hay que analizar. Una, no se trata de puro discurso. La forma en que el presidente López Obrador da cuenta de la política es una forma que se refleja de la estructuración de la sociedad. Es decir, tenemos una sociedad polarizada en términos de distribución de riqueza, de prestigio, de poder, y está polarizada también por cuestiones de raza, de clase y de género. La mayoría del poder, de la riqueza y del prestigio se concentran en una pequeña parte de la población, y la gran mayoría está marginada de estos sistemas. Es decir, hay una condición social que permite que ese discurso político tenga sentido. No es un invento del presidente López Obrador. Y aquí me gustaría preguntarme, ¿por qué sí pegó el discurso polarizante en México y no en la misma medida en Francia o en España, con formaciones claramente llamadas populistas en un sentido no peyorativo para ellos? Bueno, porque allá no se verifica la misma polarización social.
En segundo término, Venga, se trata rápido. de una aspiración. López Obrador quiere que el espacio político se dirima entre dos. Es un proyecto que antes tuvo quizá Ávila Camacho, que quiso transitarlo con el PAN. Y en tercera, es un hecho cotidiano. Cotidianamente hay quienes están a favor o en contra, y hay muy poquitos que se ponen a ver el matiz, el cómo sí de las cosas, etcétera, etcétera. Se está dando cuenta de un hecho. Paula. Bueno, yo sobre todo, a ver, primero concuerdo con Carlos, o sea, creo que time is the essence, diría Leonard Cohen. Creo que el momento no es el indicado, o sea, creo que no dudo de la habilidad política de Andrés Manuel para leer las circunstancias, para leer la realidad. Por algo es el político habilidoso que llegó hasta donde llegó. No creo que sea el momento de dedicar el tiempo a hacer política. O sea, creo que es un tiempo de dedicarse, como ya dijo bien Carlos, a temas muy específicos que resolver la crisis económica, social y de salud más importante que ha habido. Ahora, sobre la frase en específico, yo pensé mucho en a quién va dirigida la frase, porque también ahí coincido con Gibran. Hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo en el espectro político. Y la primera es... al estar hablando a su propio partido, a sus propios seguidores, a su propio... o sea, las declaraciones de Ramírez Cuéllar, por ejemplo, pues son un poco... se ha separado claramente de lo que ha dicho el presidente, ha sido crítico, ha habido también muchísimos diputados, senadores de Morena que han expresado su descontento, incluso funcionarios públicos que han hablado de lo problemático que está siendo aplicar el recorte de Andrés Manuel que se propuso desde el gobierno. Y pues yo no sé también si eso es dicen mucho que las mañaneras y los discursos del presidente son indicaciones que se dan para dentro del gabinete. Entonces yo no sé si es también un sapecito a su propia gente, ¿no? En ese caso yo diría, bueno, o sea, está bien, se vale pedir allegiance en un momento en el que además te estás viendo enfrentado a una crisis tan grave, se vale pedir que se reordenen tus filas adentro a tus adeptos. Ahora, si está hablando a la sociedad en general, pues ahí yo busqué y me decían, es que así es el obradorismo. El obradorismo es identificar a un enemigo e irte y encararlo. Y digo, pues en ese caso, pues a mí me gustaría más que identificaran como enemiga a la pobreza o a la violencia o a la desigualdad y se dedicaran más bien a encarar a eso y no a un puñado variopinto de críticos adentro y afuera del partido. Así es. Carlos. Mira, sí, me gustaría retomar esto de, digamos, el otro contexto en el que se inscriben estas declaraciones, que tiene que ver pues con los efectos que está teniendo los malos resultados del gobierno, los recortes, por ejemplo, o la zona de desastre que es Morena en este momento. Creo que también, en efecto, el mensaje va dirigido un poco para ya llamado a cerrar filas, de una manera, digamos, muy apelando a la disciplina, no apelando necesariamente, digamos, a defender resultados, porque realmente no hay resultados que defender, es insistir año y medio en el poder, es insistir en las intenciones, ¿no? Claramente aquí no hay una lógica de deliberación democrática, sino una lógica de tribunal de la Inquisición. Un poco, digamos, otro referente histórico podría ser el macartismo, ¿no? Y eso para mí sería un indicador también de que el presidente se siente obligado a tratar de reforzar la disciplina tanto en su partido como en su gobierno, porque esa disciplina está haciendo agua, ¿no? Vemos una y otra vez cómo se está rompiendo por las costuras la coalición de carpa amplia que había llevado al López Obradorismo al poder, y el presidente pues no le queda de otra, de alguna manera, que tratar de forzar como esta disciplina, pretender que solo hay dos caminos, el suyo o el de unos otros a los que unifica como si todos fueran iguales, mete en la misma bolsa. Y bueno, pues mira, francamente me parece que todo esto hay que saberlo leer en clave de un presidente al que no le están saliendo las cosas, que no tiene resultados que defender, y por lo mismo lo único que le queda pues es esta vehemencia
para tratar de apelar a la lealtad y de agitar, de encender los ánimos para cambiar de tema, ¿no? A ver, ¿qué te parece, Gibran, esta hipótesis que pone sobre la mesa Paula, de que pues a lo mejor el tema es más bien de que se le está yendo Morena o esta carpa amplia de la que habla Carlos, y que es una manera como de, a ver, señores, disciplínense porque viene la elección del 2021? No, no creo. La verdad es que hemos tenido una dirigencia desatinada por parte de Ramírez Cuellar, que tiene viejos reflejos perredistas y cercanías con la izquierda de la transición y sus recetas de política pública, de política social y de política fiscal, antes que el orden y las prioridades que el obradorismo ha tenido desde siempre, desde que Alfonso y su grupo político andaban en lo de el Pacto por México, ¿eh? O sea, creo que se trata en ese caso de posturas personales y no de algo que dé cuenta del accionar de Morena en su conjunto. Pero sí hemos hablado, Gibran, de la perredización, yo decía en esteroides, de que Morena es como una especie del PRD, pero en esteroides. No es una manera, en el tema de las facciones y de los grupos y las tribus peleándose, no es un tema que, digamos, al presidente de repente volteó, se dio cuenta y dijo, hombre, es momento de unir a las tropas y a las distintas tribus, incluyendo la de Ramírez Cuevas. Perdón, la de Ramírez Cuellar. Fíjate que no, porque al contrario, parece haber una especie, luego en el partido no me quieren mucho porque digo estas cosas, sí, pero una especie de consenso en la oligarquía morenista, en las diferentes facciones que mandan, en que Ramírez Cuellar está bien ahí y no lo presiona a nadie para que cumpla el mandato del tribunal. Entonces yo creo que eso no es, ahí están contentos con eso. Además, el presidente se refirió en especial esa vez, después de que le puso su coscorrón a Ramírez Cuellar por hablar de los límites de la austeridad, se refirió, creo claramente, a Krause. Sí. Y creo que en estas definiciones, en las líneas fundamentales de la política y del programa obradorista, no cabe el centro, simplemente porque hay una línea de demarcación. Austeridad republicana, sí o no. A ver, pero no entonces, perdón, Gibran, yo me considero de centro, entonces no voy a las urnas, me quedo en mi casa, en fin, no, ¿qué hago? Fíjate, a ver, ¿qué hago? Tú te defines como neoliberal desde siempre. Sí, liberal, de centro, porque tampoco soy un talibán, ¿no? Ajá, sí, claro. Pero nuestro proyecto siempre ha sido antineoliberal. Entonces yo creo que alguien como tú, que se dice neoliberal, claramente ni votó por Morena, ni iba a votar por Morena. No. Entonces seguirás votando por el mismo que ibas a votar de por sí, porque no estás de acuerdo con esa política. Y por eso. ¿Y no puedo cambiar de opinión? Claro, puedes venirte para acá, puedes suscribir la austeridad republicana, la política social universal. ¿Y qué tal si hay una tercera vía, una tercera opción que me convenza? ¿Cuál hay? ¿Cuál hay? No, bueno, puede salir. Las democracias no son bipolares, ¿o no? En este momento, nuestra democracia tiene esa línea divisoria. Yo creo que en la práctica no podemos ver a nadie, casi a ningún grupo político, intelectual, que se sitúe en esa delgada línea. Austeridad, sí o no. Proyectos políticos, de política social, sí o no. Universales. Pero, por ejemplo, a ver, Carlos, que se considera de izquierda, pero no se considera obradorista. ¿Qué hacemos con Carlos? Carlos queda muy bien en la izquierda de la transición, esa del viejo régimen que prefirió eludir el conflicto y llevar todo a términos de política. Por eso, pero pública, existe esa izquierda. ¿Por qué decir no? Esos no caben. No. O estás con melón o estás con sandía. Perdón, le toca a Paula. Perdón. Venga. ¿Me preguntaste? Bueno, perdón, sí. Venga, Gibran, respóndelo rápido y luego Paula. Venga. Pues claramente ellos se habían autosituado en otra orilla. Por eso decía, se da cuenta de un hecho. Pues elegirán otra opción política. De hecho, ya lo hicieron desde antes.
A ver, venga, Paula, está bueno el debate. Retomo un poco lo que dijiste, Leo, en el sentido de Andrés Manuel dijo, están conmigo, están contra mí. Dijo, están con la transformación, no están en contra de la transformación. Y yo no sé si adentro de su propio proyecto, dentro de ese crisol de gente que estuvo detrás de lo que es la victoria de 2018, no hay gente que está a favor de la transformación y en contra del obradorismo, o por lo menos parcialmente en contra de lo que se está convirtiendo esta transformación. Sí. En ese caso, yo no sé si este mecanismo no es un mecanismo de expulsión de ese montón de gente que sí estuvo a favor de lo que se prometió y de lo que pintaba para hacer la transformación, pero que hoy no lo está viendo en los hechos materializado. ¿Te pondrías en ese grupo, Paula? Pues es que yo puedo decir, yo estoy a favor de la austeridad republicana, sí estoy a favor de eliminar los excesos de la administración pública, claro. Estoy a favor de un ejercicio más eficiente de los recursos, estoy a favor de que las secretarías no tengan ni para pagar el teléfono, no, estoy a favor de que no se tenga dinero contemplado en los fondos de desastre, no. Pero ¿y entonces dónde te ponemos a ti otra vez? Sí. Justo es lo que a mí me gustaría saber, y ahí retomo nada más rapidísimo un texto que escribió José Roldán Chopa, decir, los falsos dilemas, ¿no? Es un falso dilema decir que hay solo dos opciones, porque incluso adentro de lo que es el obradorismo, lo que se vendió como el proyecto obradorista, hay también temas de principio y de sustancia que no tienen que ver con lo que hoy opine o deje de opinar el presidente. Sí, digo, a mí me pasa, por ejemplo, que yo... El presidente desde la campaña, que después de la austeridad republicana iba la pobreza franciscana. Igual en democracia deliberada no les pasaron el memo, pero eso estaba dicho. A ver, a mí también me pasa que me cuesta mucho trabajo votar por la derecha, porque la derecha está en contra de los derechos de las mujeres a terminar su embarazo, de los matrimonios de homosexuales, de todos esos valores liberales que yo no los veo en la derecha. O sea, creo que ese es el tema. Hay muchos grises entre el blanco y el negro. Carlos, ¿dónde te ponemos a ti, caray? Por ejemplo. Bueno, mira, pues sí, yo como bien dijiste, yo me consideraría como de una izquierda no López Obradorista. Pero, y en ese sentido, este llamado a cierre de filas del presidente, pues sí, me parece que también puede funcionar como un llamado para tratar de acallar la crítica, la disidencia, la decepción que está comenzando a generar la gestión del presidente, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente asume que él tiene el monopolio de la transformación, o sea, la transformación soy yo, pues yo sí creo que lo que hay que decir es, ¿cuál transformación? ¿No? Creo que una política de austeridad en el contexto de una crisis como la que estamos viviendo es lo más neoliberal que se podría hacer. O sea, creo que en efecto no solamente son los falsos dilemas que decía Paula, creo que aquí hay una tremenda falsa dicotomía, que en este llamado digamos, a formarse en una u otra fila, de alguna manera se nos está olvidando que los términos que está utilizando el presidente son profundamente cuestionables. Yo no creo honestamente ya que el presidente encarne la transformación que proponía, por la que mucha gente se entusiasmó. Yo lo veo mucho más conservador que de izquierda, sobre todo en esta crisis creo que lo ha revelado de cuerpo entero. Y en ese sentido, bueno, pues no creo que la sociedad mexicana sea susceptible de ser reducida, de ser forzada a tener que escoger entre dos sopas. Es una sociedad infinitamente más plural. Solamente los fanáticos, déjame terminar esto, solamente los fanáticos o los propagandistas pueden defender todo lo que hace el gobierno, ¿no? Muchas personas podrán estar de acuerdo con unas cosas y otras con otras. Eso es normal. Los electores tenemos criterio, no somos, digamos, robotitos que a todo lo que diga el gobierno, incluso cuando cambia de opinión, vamos a decir que sí. Lo raro es esperar que los ciudadanos se comporten como robots que acatan la instrucción de o a favor o en contra, cuando la mayoría seguramente se ubica en un punto donde algunas cosas les gustan y otras no. Y la verdad, Gibran, este es un país muy complejo, muy grande, que ha ganado mucho en pluralidad, que, en fin, que hay muchos grupos sociales. Por eso me cuesta trabajo a mí en lo personal esa definición bipolar. O estás aquí o estás acá, Gibran. Sí, pero curiosamente todos los que
los que reivindican esa gama de grises estaban contentos con la gama de grises del régimen que Eso se no es terminó en el pasado. Creo que la mejor metáfora, Leo, para pensarlo, no son dos sopas, sino dos mesas. Y en esas mesas hay lugares distintos. Yo he tenido posturas muy críticas en materia de pensiones, en materia de Tren Maya, en cómo sí hacer ciertas cosas, ¿no? Incluso de política social. Pero estamos del mismo lado. Y del otro lado hay quien, como tú dices, está en contra del aborto. Pero hay también quien está a favor. Y en ese sentido hay pluralidad de opciones para elegir entre esas dos mesas que se abren en el espectro político mexicano. Entonces pero solo hay esas dos. Solo hay esas dos. Y hay matices que están adentro de esas mesas. Yo así lo veo, me parece claro, me parece que en estas mesas, en las de los lunes, se repite esa dinámica política, pero habitualmente es bastante sintomático que sistemáticamente somos los que estamos favorables a las cosas que se están haciendo, por un lado, y por el otro, sistemáticamente, respecto de esas mismas líneas trazadas, hay quienes dicen no, no y no. No, cómo podría mejorarse, qué tendría que hacerse para que la política de austeridad republicana, aún siendo así de draconiana, funcionara mejor. ¿No? O sea, creo que de eso se trata. A ver, Paula, un comentario y hacemos una última ronda rápida de conclusiones. Venga, Paula. Retomando la idea de Gibran de las mesas, me parece es una excelente analogía. Está bien, que existan dos mesas. El único tema es que cuando tú, el comensal, el que está en la cabeza de la mesa dice, si tú opinas distinto a lo que a los elementos centrales de esta mesa, te puedes marchar. Porque yo no vi en el discurso ningún tipo de matiz. Yo no los vi diciendo, yo también puedo decir, estoy en lo general a favor del proyecto. No estoy a favor de que la austeridad republicana deje pero la provisión de derechos y de servicios básicos a las personas, por ejemplo. ¿Sí? Y en eso espero, y en ahí sí me gustaría que Gibran más bien me lo aclarara, es si hay espacio para la crítica y el disenso en esta mesa, o si no, ya nos vamos a ir. Si hay crítica o disenso, te vas a pasar inmediatamente a la otra mesa. Bueno, no solamente es crítica, también hay muchos intereses, Paula. O sea, cuando dicen, por ejemplo, que Morena sí está lleno de tribus con distintos intereses. Y yo lo que creo que está detrás de esto es que vienen las candidaturas y no saben cómo van a repartir el pastel de esas candidaturas. Algo que, por cierto, de lo que ha escrito, hay que decirlo con un tono bastante crítico, Gibran, en el asunto de las candidaturas. Pero déjenme, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, está muy bueno el debate. Vamos a darle una última ronda de conclusiones, empezando contigo, Carlos. 1 minuto, por favor. Mira, Leo, yo sí quisiera solamente terminar concluyendo que el momento por el que estamos pasando no se trata y no se puede tratar del presidente como centro de nuestra vida pública y como eje en función de cuál se define el espectro político. No debemos perder el foco de lo que implica la emergencia por la que estamos pasando. Sabemos que el presidente no tolera la crítica, no tolera la disidencia, y yo insistiría simplemente en que en una circunstancia como esta, dejarnos distraer, morder estas carnadas, es que darle a deber a la sociedad mexicana en términos de discutir políticas públicas que resuelvan los problemas que está enfrentando en este momento. Muy bien. Ya saliste regañado, Leo. No, ya me acostumbré, que después de 10 años, imagínate. Venga, Gibran. Bueno, yo creo que hay espacio para la crítica, pero las líneas fundamentales de un proyecto sancionado en las urnas, llevado por una mayoría democrática que no habíamos visto en México, se tienen que mantener y se tienen que profundizar. Hay una política que deja ver el conflicto subyacente a la sociedad y creo que eso está bien. Mientras no se convierta en una política que busque el exterminio del adversario, ¿no? Mientras no sea una política, tú decías, schmittiana, ¿no? Sí. Que sea una política más bien agonista, que creo que son los términos en los que se ha planteado. No creo que haya que tener miedo a esta estructura que está arrojando el espacio político mexicano,
que creo que se puede normalizar, que puede derivar en una nueva forma de representación política de uno y de otro lado, y que puede reagrupar las voluntades colectivas para salir de ese inmovilismo que en muchos temas nos dejó el régimen de la transición, con una armonía pactada, pero tan pactada como artificial. Muy bien, Paula, un último comentario. Yo nada más espero que esta profundización de políticas, que a mí me parece idónea en este caso, no es una profundización de problemas, y que una visibilización de la polarización que existe no termine siendo, en lugar de una visibilización, una exacerbación. Creo que sí tenemos que tener cuidado con el discurso que se maneja en los momentos en los que se maneja, y también tener mucho cuidado en no meter en la misma bolsa a los adversarios, claramente adversarios, y a los críticos. Porque la crítica adentro y afuera es muy necesaria para poder seguir con la transformación incluso que el presidente propone. Muy bien, bueno, para despedirlos a los tres como se merecen, les tengo aquí una sorpresa. A ver, adelante, por favor. Arriba los pobres del mundo, los esclavos sin más. Ahí estamos. La mesa de los Tovarich. Gracias, Gibran. Gracias, Carlos. Gracias, Paula. Gracias, Leo. Buenas ¿Les noches. gustó la despedida o no les gustó? Muy bonita, Leo, muy bonita. Gran sorpresa, gran sorpresa. Gracias, Tovariches. Gracias. Hacemos una breve pausa.